Ciudad en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljama de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Bendito sea Dios. Hermanos, vamos a hacer una corta oración y vamos a predicar bajo esta palabra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, gracias Todopoderoso, te pedimos que tú nos ayudes para poder predicar esta maravillosa palabra, Señor, en esta hora. Tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero. Muchas gracias por cuidarnos, por protegernos. Gracias por bendecir a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo Jesús, Dios nuestro. Gracias le damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, amado hermano. Bendito sea Dios. Bajo el tema, si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia también. Gloria a Dios. Y aquí, hermanos, en una ciudad, esto es una realidad, ¿verdad? Si nosotros no ponemos nuestra fe completamente en Dios, hermanos, y no buscamos al Señor, la vida se derrumbará. Gloria al nombre de Dios. Se derrumbará la familia, se derrumbará, gloria a Dios, lo que tratamos de construir. Porque así empieza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todos los matrimonios, hermanos, están construyendo una fortaleza, están construyendo una vida donde el esposo y la esposa juntos, ¿verdad? Dios los ha llamado a enseñar a aquellos pequeñitos, a enseñar a sus hijos. Y hermanos, necesitamos estar buscando al Señor para que valga la pena, hermanos, y podamos ver la mano de Dios cuando viene la amenaza. Porque quiero decirle, hermanos, que hay momentos en la vida que son de risa, de alegría, de gozo. Pero hay momentos en la vida que también son de llorar, de dolerse, de angustiarse. Entonces, eso es en la vida personal. Eso es, hermanos, en la vida de cada uno. Pero en la vida como casa, como familia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es necesario que nosotros estemos prestos también a buscar al Señor, hermano. Y quiero darle un gran ejemplo, hermanos, que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Allí vemos un gran ejemplo. Y la vamos a ver, hermanos, en la vida de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Muchos pueblos eran atacados por sus enemigos, hermano. Muchos pueblos habían sido conquistados por estos enemigos que vinieron a Josafat un día. Y Josafat era un hombre, hermanos, que buscaba al Señor. Cuando el Señor dice que nosotros, hermano, velamos por la casa, es cuando nosotros estamos buscando los principios de Dios. Y mire, esto es poderoso lo que la palabra dice aquí. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Contra Josafat a la guerra. Acudieron, dice, algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Ajezón Tamar, que es en Engadi. Dice el verso 2, hermanos, que una multitud, y el versículo 1 venían contra Josafat. ¿Por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué es importante que nosotros busquemos a Dios para que nuestra casa esté seguro, para que nuestro hogar esté seguro, para que nuestra familia esté segura? Porque en realidad, hermanos, de los males que hay en este mundo, solo Dios nos puede librar.
Solo Dios puede librar al hombre de los males de este mundo, hermano. En este mundo hay muchas personas con malas intenciones. La maldad se ha propagado, como dice la palabra. En el libro de Génesis, todo pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal. Así, hermanos, está en esta generación también. Entonces, hermanos, así como dice el salmista en el Salmo 117, si Jehová no guarda la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Y luego dice, es por demás que os levantéis de madrugada y vayan tarde a reposar y a comer pan desvelados. Es decir, los sacrificios humanos, lo que podemos hacer humanamente o lo que podemos pagar con plata, no reemplaza el cuidado que tiene Dios por nosotros, por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestra familia. Amén. Podemos estar, hermano, amenazados. Nos han podido negar algo que hemos pedido. Quizás usted pidió un préstamo, se lo negaron. Usted estaba en algo y no fue nada bien a su favor. Pero nuestra causa tenemos que encomendarla a Dios. Amén. Decirle, Señor, mira esta situación, Padre. Yo sé que tú eres un Dios poderoso que te glorificas. De manera que, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, 2 y 3, nos dice que Josafat está siendo amenazado. Oh, pero aquí, hermano, vamos a ver un claro ejemplo de un hombre que vela por su casa y que edifica su casa y edifica la ciudad y vela por la ciudad. ¿Y sabe qué no lo hace? Él no solo lo hace con centinelas. O sea, como dice el mismo Salmo 127, no importa que hayan turnos de cambio en las madrugadas, para que otro que durmió temprano venga y vele en la casa. Y es por demás, dice, que se vayan tarde a descansar y a comer pan de dolores. La estrategia no funciona cuando el enemigo es Satanás, el diablo, hermano. O sea que nos está diciendo el salmista en el Salmo 127 que los hombres cambian turnos y velan. Y nos dice en el versículo 2, por demás es, Salmo 127, 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Claramente nos está diciendo los primeros dos versículos, si Dios no está ahí, está mala la situación. Amén. Y Dios, hermano, es el que tiene el control de la casa. ¿Cómo podemos velar por la casa y cómo podemos edificar la casa? A Josafat nos lo enseña en el versículo 3, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Dice la palabra: cuando Josafat escuchó que sus enemigos, muchos pueblos, venían contra él, verso 3 dice, entonces tuvo temor. Es normal tener temor, hermano, cuando nos pasa algo. Cuando algo, hermanos, no es favorable a nuestras noticias. Cuando algo no es a nuestro favor. Nosotros estamos creyendo que Dios va a hacer una obra en mi esposa, hermano. Amén. Nosotros estamos creyendo que Dios va a hacer una obra en los hermanos que necesitan que Dios obre, hermanos. Aleluya. Nosotros estamos creyendo que Dios se va a glorificar. Amén. A mi hermana Catalina nos estaba contando que el abogado le negó el caso de la petición por su esposo, el hermano Gilberto. Y yo le digo, hermana Catalina, esto es para que clamemos. Esto es para que clamemos porque Dios tiene el control. Dios tiene el control, como decía mi esposa. ¿O cree que es fácil la noticia, hermano? Que le han dado a mi esposa que el tumor es cancerígeno. O sea, significa que ha estado eso ahí. Pero Dios tiene el cuidado y esperamos, hermano, que todo va a salir bien. Sí, amén. Y yo le digo a ella, en el nombre de Jesús está sana. Está sana en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Nosotros creemos, hermano, que Dios se va a glorificar. Sí, amén. Y el temor siempre va a estar. De manera que es normal tener temor, pero no podemos soltarnos de la mano de Dios. Y nos dice así la siguiente manera, hermanos. Josafat nos enseña a velar por la casa. Y dice que Josafat, cuando se sintió amenazado, no puso más guardas, hermano, en la frontera de su país. No lo hizo. Miren lo que hizo. Dice, y él tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron en Judá, dice, para pedir socorro a Jehová.
y también de todas las ciudades de Judá, dice, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la casa, en la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa de Dios, delante de los atrios, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres Dios tú en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Hermanos, vino a la casa de Dios para hacer una oración de pedir ayuda a Dios. Y el acto que él toma de hacer ayuno, hermanos, no es solo venir con palabras, traer un sacrificio, un ayuno, hermanos, y presentarlo delante de Dios. Y le dijo a todo Judá que se humillaran y vinieran y ayunaran delante de Dios, y que el Señor se iba a glorificar. Estamos viendo, hermanos, una ciudad que está protegida por Dios, porque tiene a un hombre, hermanos, por el cual Dios, aleluya, lo ha puesto ahí, porque es un hombre humilde, es un hombre que busca, hermanos, la presencia de Dios. Si Josafat ayunó, ¿usted piensa que era la primera vez que ayunaba Josafat? Era parte de su vida. Si Josafat oraba, era parte de su vida. Si Josafat dijo estas palabras: Dios, tú no echaste a nuestros enemigos de estas tierras, era porque conocía la historia de las maravillas de Dios. No, hermanos, no reduzcamos a nada nosotros por escuchar la noticia. Nosotros debemos permanecer firmes en nuestra fe. Pero, oh sí, tenemos que hacer esto que hizo Josafat. Si no lo hacemos, no va a funcionar. Es más, el salmista dice: es por demás que pasen en vela toda la noche. Si Dios no está guardando la ciudad, en vano están todos los que están parados con sus armas velando. Y también, hermano, es aplicado a nuestra casa. Si nosotros, hermano, aleluya, nos encanta dormir largamente y no oramos, no buscamos al Señor, nuestra casa está desguarnecida, no tiene protección divina. O si la tiene, quizás la podemos conquistar, pero nosotros, hermano, aleluya, con no buscar a Dios, no formamos esa protección. Recuerde que cuando nosotros oramos decimos: Dios, guarda mi hogar, guarda mi familia, rodea mi casa, guarda a todos mis seres queridos, y oramos hasta por los vecinos: guarda a los vecinos, ten misericordia. Porque hay una constancia, hay una búsqueda. Es muy importante, hermanos, que nosotros busquemos a Dios. Ayuno y oración. Y él empieza a hacer esta oración humillándose delante de Dios, hermano. Delante del Señor. Voy a ir un poco más rápido. Dice en el versículo 14, 20, 14. Estaba ahí Jael, hijo de Zacarías, hijo de Benani, hijo de Giel. Aleluya. Versículo 15, voy a pasar esos nombres, hermano. Bueno, no quiero leerlo porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre este joven profeta para hablarle al rey. Oiga, el Espíritu de Dios vino sobre un joven profeta para darle palabra al rey. ¿Qué es lo que venía? ¿Qué es lo que iba a acontecer? Dice: hijo de Matías, después del 15 sería, el 14. Hijo de Matías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, al siervo de Dios. Que el rey Josafat, hermano, para mí es una persona, personalmente, de los hombres que buscan a Dios, como a David. Admiro, hermanos, la vida de este hombre, porque cómo él se humillaba delante de Dios. Gloria a Dios. Y todos los moradores de Jerusalén dice: y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos,
y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, oh Jerusalén, no temáis, no desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En la mismo ayuno, hermano, en la misma reunión, en la misma oración, Dios habló por su Espíritu Santo. Y lo hizo a través de un varón, hermano, para confirmar al profeta que él estaba haciendo lo correcto y que le iba a dar la victoria. Incluso le dijo, ninguno de ustedes va a levantar arma. Ninguno, espada ni arma, ni lanza nada. Solo irán contra ellos. ¿De qué manera, hermano? Josafat lo ordena en el verso 21. Dice, verso 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanza, dice, y a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salían la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Ha leído ese salmo también, que es muy lindo? Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y los hijos de Moab y el monte de Seir emboscadas. Dios mismo los trastornó, hermanos. Emboscadas entre ellos. Entre ellos mismos, dice, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, dice. Verso 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con todos los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero después entre ellos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Oiga, hasta los que destruyeron sus enemigos se destruyeron entre ellos, entre sus propios compañeros, porque un espíritu de confusión mandó el Señor para que ellos mismos hiciesen daño, hermanos. Y dice el verso 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojar, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. En 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Oiga eso. Hermanos, usted puede decir, hermano Will, ¿usted está de acuerdo con esa lectura? 100%, porque veo la mano de Dios en ella. Porque no, la gente se asusta cuando dice, hermano, pero se mataron ellos y Dios hizo esa mortandad, así como en el COVID, Dios hizo esa mortandad también. Porque Dios es un Dios que tiene el control. Y cuando el hombre sobrepasa los límites, Él actúa, hermanos. Cuando el pueblo de Dios se rebeló en el desierto por unas quejas, hermanos, dice que el Señor hizo venir las serpientes del desierto y las serpientes picaban a los hijos de Israel y morían instantáneamente. Hasta que el Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y hiciera una asta. Porque Moisés clamó, Señor, están muriendo. De manera que varios de Israel murieron. No tuvieron oportunidad de poder ver la serpiente y ser sanos. Dios, hermano, es nuestro creador. Él es el creador de mi alma y de su alma. Él tiene el dominio y la potestad en su vida. Y nadie le puede decir a Él qué hacer con nuestra vida. Si el hombre se rebela contra Dios, es insensato. Es falto de entendimiento. Si el hombre dice no creo en Él, es falto de entendimiento, hermanos. Porque estamos a un palpitar de corazón, de distancia, para poder, hermanos, partir de esta tierra. Si el corazón se para, se terminó todo. Somos tan frágiles. De manera, hermanos, que es muy importante que reconozcamos que nosotros somos hijos de Dios y que debemos buscar a nuestro Creador. Buscarlo, buscad a Jehová, dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Es muy importante que nosotros sepamos quién guarda nuestra casa y quién vela por nuestra casa. Si Dios está con nosotros, al vernos amenazados, al vernos en una situación difícil,
nosotros vamos a saber a quién clamar. Y a quien clamemos, hermanos, Él enviará su ayuda. Él enviará su fuerza, Él enviará su fortaleza. ¿Qué pasa con el hombre que no le busca? Hermanos, admiro a Josafat porque su padre Asa fue un hombre que empezó en los principios de Dios. Pero luego su padre Asa confió en lo material, en la plata, en el dinero. Asa, el papá del rey Josafat, confió en su cuenta bancaria. Dice la palabra de Dios, hermanos, que vino Baasa a construir alrededor de los linderos de él. Y él era temeroso también, ¿no? El rey Asa, que es el papá del rey Josafat. Y este otro rey, que parecido a su nombre, se llamaba Baasa, empezó a construir fortaleza, planeando atacarlo en un futuro. Pero dice que el rey Asa, que era el papá de Josafat, sacó los tesoros que tenía de su casa y se los mandó a Ben-Hadad, rey de Siria. Ben-Hadad, hermano, era un país fuerte de guerra, tenía armas poderosas, el rey de Siria. Y le dijo: te doy estos tesoros para que tú vengas y ataques a Baasa, porque está construyendo en mi frontera. ¿Qué hizo él, hermanos? Apoyarse en lo material. 16, ahí mismo en el libro, Segunda de Crónicas 16. Él se apoyó en lo material. En el capítulo 15 dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oíd, Asa y todo Judá, que era el papá de Josafat. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado por vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Así es Dios. Nosotros no podemos, hermano, dejar de buscar al Señor. No podemos. Y mire qué dice el verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, escuchen, todos los del rey que estaban con el rey Asa, el papá de Josafat, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, le buscaron, dice. Y él fue hallado de ellos en aquellos tiempos. Dice, no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Buscaron al Señor. Y dice el verso 8, cuando oyó Asa las palabras de la profecía de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. O sea, el rey se fortaleció cuando oyó la palabra de Dios. ¿Qué decía la palabra de Dios? Lo que dice el versículo 1 en el capítulo 15. Si buscares a Dios, Dios estará con ustedes. Y dice el verso 8, cuando oyó Asa las palabras que eran dirigidas al rey, que era para él, la profecía, dice, de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades. Y él había tomado en la parte montañosa de Efraín y bajó todos los altares de adoración. O sea, él se convirtió un poco a Dios. Y le voy a decir por qué un poco. Porque es difícil, hermanos, llevar una vida de a medias. Nosotros tenemos que convertirnos a Dios. Eso de a medias no va con el Señor. Apocalipsis nos lo dice. Mejor frío o caliente. No tibio, menos tibio. Y lo que sucedió es que él recibió la palabra de Dios. La escuchó, hermano, y la recibió. Y dijo, es verdad, si yo busco a Dios, me va a ir bien. Dios obró bien con nuestros padres. Entonces, ¿qué pasó con él? Porque mire que dice en el capítulo 16, verso 1. En el año 30, dice, tenía 36 años de estar reinando él. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, dice, y la fortificó en Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey de Judá. Lo quiso sitiar. Dice, entonces sacó la plata, el rey Asa, dice, el rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria,
que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas las alianzas que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Es decir, hermanos, que él pagó, tenía la posibilidad de pagar, como es lo que dice el Salmo 27. Alguien tiene las habilidades de cuidar bien una ciudad. Si Dios no está ahí, no hay problema, no la va a cuidar bien. No hay problemas. Entonces, hermanos, su padre fue un hombre que no se convirtió a Dios. Y lo dice el versículo... es más, de último, hermano, hasta le hablaba a Dios y él se enojaba. El vidente lo amonesta, hermano. Lo amonesta porque él saca la plata y el oro. O sea, él saca el dinero de la casa de Dios, saca lo valioso de la casa de Dios para pagar, para que su enemigo no lo ataque. En deber de qué es lo que hizo Josafat, hermano. Su hijo se humilló su rostro a Dios y dijo: la mano divina de Dios va a venir a ayudarnos. Pero su padre no era así, no tenía esa fe o no quería servir a Dios así. Entonces dice el versículo 7, en aquel tiempo vino, dice 16:7, en aquel tiempo vino el vidente de Ananí, el rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo esto te apoyaste en Jehová y los entregó en tus manos. Otra cosa, hermano, las experiencias en nuestra vida. Dios ya le había dado victorias al rey Asa. Dios le había dado, el rey Asa había visto la mano poderosa de Dios, pero esta vez simplemente él confió en lo material. Y tenemos que tener cuidado ahí en esa parte. Dice el verso 10, entonces se enojó Asa contra el vidente, contra el profeta joven, y lo echó en la cárcel porque lo encolerizó gravemente. A causa de esto, oprimió Asa a aquel tiempo a algunos del pueblo. Y mire que dice el verso 11, mas he aquí los hechos de Asa. Bueno, el 12 es, en el año 39, 4 años después, porque esto sucedió en el año 36, 4 años después, en el año, dice, 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Es triste poner nuestra confianza, hermanos, en las cosas, conociendo a Dios. O sea, entiendo una persona que no sepa de Dios, hermanos, pero uno que ha visto la mano poderosa de Dios. No podremos olvidar sus favores y sus misericordias con nosotros. Nunca, nunca, hermanos. Nunca debemos olvidar eso que Él ha hecho por nosotros. Y dice, y durmió Asa, desde el verso 13, con sus padres, o sea, murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en un sepulcro que había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en el ataúd cuando llenaron de perfumes, le hicieron todo, los rituales y todo eso, ¿verdad? Verso 17, capítulo 17, perdón, verso 1. Y reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gentes en guarnición. O sea, el hijo de él, que es del que estamos hablando, hermano, en el capítulo 20. Y si usted lee todos sus hechos, el rey Josafat era un hombre muy prudente y muy sabio, hermanos. Él tenía cuidado de todo lo que sucedía. En el capítulo 19 y verso 6, mire que usted sabe que los países tienen jueces, ¿va? Dice que él llamó a todos los jueces y le dijo, mirad, ustedes como jueces van a juzgar. Asegúrense de que el juicio sea recto, que no beneficie al rico ni al pobre porque es pobre, porque tomáis el lugar de Jehová para juzgar. Le dijo, tengan temor, si no Dios
vendrá contra ustedes, a sus jueces. Dice, y dijo a sus jueces, mirad, ¿qué hacéis? Porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, porque Él es el juez de toda la tierra. Y les dijo que vuestro juicio sea bueno, sea excelente, lo que no dañe ni perjudique a nadie. Hermanos, me encanta la vida de este hombre, porque él se humillaba delante de Dios. Nosotros tenemos que ser, hermanos, imitadores de la vida del rey Josafat. Un hombre muy humilde, hermanos. Cometí errores, sí, todos cometemos errores en la vida. Todos lo hemos hecho. Pero ¿sabe qué? Cuando se trataba de Dios, ese hombre, si era necesario, se metió en el ayuno, hermano, para que Dios lo ayudara. Y Dios lo ayudó. Usted vio que en deber del pueblo sufrir derrota o salir en balde, dice que estuvieron 3 días, después que todos, hermanos, se hicieron daño, tuvieron 3 días recogiendo tesoro. Todos aquellos ejércitos fueron a pelear. ¿Quién va a la guerra llevando cadenas de oro, llevando pulseras? ¿Sabe qué llevaron al rey Josafat? Llevaron riqueza. Y dice que 3 días estuvieron recogiendo y no fue suficiente. Hermanos, Dios quiere velar por nuestra casa. Y nosotros, conociendo la palabra de Dios, para que Él vele por nuestra casa, tenemos que tener una vida de oración. ¿Qué es velar por nuestra casa? Cuando no hayan ganas, orar. Muchas veces no hay ganas de orar. Tenemos que orar. Cuando haya que ofrecer ayuno, tenemos que ofrecer ayuno a Él. Cuando tengamos que buscar, hermanos, la palabra de Dios y regocijarnos leyendo, aunque nos dé sueño, no hayan ganas, busquemos una manera de buscar la palabra, de orar, de mantener la comunión con Dios. Porque espiritualmente Él es quien fortalece, hermanos, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra ciudad. Si todo el país buscara a Dios, hermanos, como Josafat enseñaba como rey a toda su nación. Oh, mire, El Salvador tiene un pequeño ejemplo, hermanos, con el presidente Bukele. Y yo sé que muchos hermanos están a favor de muchos que lo critican. Está bien, no hay problema, como él mismo lo ha dicho. No espero que a todos les guste lo que yo hago, pero sabemos que estamos trabajando para el bienestar del pueblo. Pero allí hay un pequeño ejemplo, hermanos, de una persona que quiere hacer algo bueno para su pueblo y se encomienda a Dios. ¿Y qué es lo que empezó haciendo, hermano? Proclamar por lo menos oración en las escuelas, hermano. Un día de oración nacional. Algo bueno, hermano, algo que le beneficie a la gente. Mas sin embargo, cuando se trata de lo que el salmista dice, es algo más profundo, pero como le dije, es un pequeñito ejemplo de lo que puede suceder. Una tierra, hermanos, donde ya nadie podía disfrutar de estar en una noche bebiéndose una taza de café en El Salvador. Ya no se podía. Apenas salía usted a un lugar y tenía que andar cabeceando para todos lados de dónde iba a venir el que le iba a cobrar o le iba a robar. Y yo espero, hermanos, que esos muchachos que eran pandilleros, estaban en El Salvador, un día se arrepientan y le pidan perdón a Dios por todos esos males que hicieron. Pero no deben de demandar libertad, hermanos, porque no la merecen. La única libertad que merecen es la libertad espiritual de conocer a Dios, hermano. Pero si yo fuera culpable de eso, hermano, yo omitiera mi culpa y dijera, no, yo estoy aquí justamente, porque el mal que le hice a toda esta gente, mi pueblo, no es un gran pueblo, es un pueblo pequeño, que hicieron sangrar las calles con las personas, hermano. Y mire el presidente cómo es de sabio, ahí están todos encerrados. ¿Sabe qué hace Estados Unidos con muchos de ellos? ¿Va? Un misil les manda, los desaparece, todos muertos, ni oportunidad de salvación.
Él es un hombre prudente, hermanos. Es más, si este hombre supiera, hermanos, que ellos se van a convertir y que nunca más van a volver atrás, yo les aseguro que tiene un corazón que lo sabe. Pero como él mismo lo ha dicho, entraban y salían, y no dice que van a estar guardados ahí, pero con la oportunidad de que sus almas sean salvas. No ha hecho injusticia contra Dios porque no les ha asesinado, hermano, a pesar de crímenes, personas que pasan con crímenes hasta de 60 personas asesinadas. Otros que asesinaron 30, 20, 15, mutilaron a muchos, hermanos, porque no les pagaban a tiempo. Entonces, así es la ley también, hermanos. Si alguien hace lo malo y empieza a traficar, esa misma ley aquí lo acapara, lo agarra y hace lo mismo, lo castiga duramente. Tenemos amigos presos aquí también, y yo tengo un hermano preso aquí también. Y él dice que en esos motines, cuando hay desorden, hay unos castigos severos, los mandan a celdas que no ven la luz del día. Y ahí, hermanos, ahí están. De manera, hermanos, que es muy importante que nosotros pongamos en las manos del Señor. Último versículo que lo voy a leer. Le quería mencionar del paralítico de Betesda, que estaba en una situación también muy difícil, y Dios lo ayudó, hermanos. Pero en el libro de los Hechos, hermanos, nos enseña cómo nosotros debemos velar por nuestra casa. Yo ya le mencioné unos ejemplos, pero esto es lo que hacían los apóstoles, los discípulos. Y las almas eran libertadas, eran salvas, hermanos. Eran salvas por el Señor. Porque mire que dice Hechos 1:14. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los que estaban reunidos eran como 120 el número de ellos. Todo el número que estaba reunido, dice que estaban perseverando unánime en oración y ruego, o sea, en muchas oraciones, había una comunicación. ¿Sabe qué venía? Por ellos estar velando por la palabra de la promesa, que el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 venía y llegó a ellos. Flavio Josefo dice, hermanos, que los que se quedaron en el monte, en uno de sus escritos, fueron como 450 seguidores de Cristo, parte de los discípulos. Pero cuando descendió la promesa del Espíritu Santo, que es en Hechos capítulo 2, dice que solo habían 120. O sea que había desertado más de la mitad, más del doble. O sea, muchos hermanos no perseveran en el pensamiento que Dios nos va a ayudar, y nosotros debemos perseverar en ese pensamiento. Que el Señor va a pelear nuestras batallas y va a luchar. El Señor, mire hermano, tan pronto nosotros nos pongamos en oración y en ayuno, Dios nos va a hablar, Dios nos va a responder, Dios va a hacer que esa paz interior venga a nuestro corazón si hay alguna desesperación, si hay algún problema. Y dice el versículo 46 del capítulo 2, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían con alegría. Cada día se reunían. Cada día se reunían para ellos elevar oración a Dios. Ese era el propósito de ellos. Pero imagínense que nosotros muchas veces decimos, sí, es que ya fui el viernes. Pero es que el sábado también. Pero es que tantos días. ¿Por qué tantos días? Imagínense, hermano, y nosotros nos ponemos así. Imagínense si Josafat ponía así, ¿por qué tantos días buscar a Jehová? Porque si no buscamos a Jehová, la perversidad y la tentación nos va a querer atacar, hermano. El enojo, la cosa con la que peleamos a veces con los esposos o con la esposa, va a venir ahí, nos va a querer atacar. Por eso es que cada día debemos buscar al Señor. O quizás con nuestros compañeros de trabajo, hermano, al que no tenemos mucha paciencia ahí. Si nosotros no buscamos mucho el temor de Dios, nos va a influir a pelear. Mire qué lindo ejemplo que nos dio el hermano José, que el hombre le ofendió y él, sereno, ahora le dijo, nada arreglas con gritar. A mí una vez un hombre igual, hermano, me dijo un montón de malas palabras, me ofendió, yo no le dije nada. Es decir, hermanos,
Si nosotros estamos buscando constantemente a Dios, no vamos a tener respuesta carnal para discutir con nadie sobre asuntos que después nos van a hacer sentir mal. O la tentación puede venir por medio de una mujer bonita que se le ofrezca ahí. El diablo venga y ofreciéndole una oferta. Por eso y mucho más, hermanos, es necesario perseverar cada día, como dice la palabra. Por eso es necesario que cada día oremos y clamemos a Dios. Amén. Porque es necesario, hermano, hacerlo, porque el diablo, nuestro enemigo, vuestro adversario, no descansa. Si no, como dice el salmista, por demás es que lo levantéis de madrugada y comáis pan de dolores y os vayáis tarde a reposar. Él va a dar el sueño grato a su amado, al que le busca, al que se entrega a él, pues que a su amado dará el sueño. Y qué bonito es dormir, hermano, cuando usted hace una buena oración. No sé cuántos han orado una buena oración en la noche. ¿Cuántos dicen amén? Una oración de no le hablo de esa de 3 minutos, que se hinca, ¿verdad? Y al ratito viene para arriba otra vez. Sino esa oración que se hinca y usted se queda ahí una media hora, unos 40 minutos. Y luego qué bonito es poner su cabeza en la almohada y descansar. Como dice el salmista, pues que a su amado dará él el sueño grato, porque él se deposita en las manos de Dios. Y quizás le decimos, Señor, si mañana no amanezco, perdóname. Prepare ese camino. Cada día tenemos que hacer esa oración, hermano, porque fíjense que muchos se acuestan y ya amanecen tiesecitos. Entonces, que no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? Siempre, cada día, pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas que hacemos cada día contra Él. Pongámonos de pie, hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a velar por nuestras casas. Ayúdanos a velar por nuestro lugar donde vivimos. Ayúdanos a velar, Dios mío, buscando tu presencia, Señor. Padre, por esta nación, por este país, Señor, aleluya. Nosotros no sabemos si está siendo bien dirigido o mal dirigido, Señor. Pero tú sí lo sabes, Padre. Ten misericordia de este presidente, ten misericordia de sus pensamientos, Señor, contra el pueblo, Dios mío, hispano. Toca su corazón, Señor, compadécete de su alma, Dios mío, aleluya. Ten misericordia de los dirigentes, Padre, de esta nación, Señor, aleluya. Padre glorioso, tenga compasión, Señor, por esta nación, Dios mío, en la cual habitamos. El profeta Jeremías nos da enseñanza y nos dice, cuando lleguéis a la tierra que vayáis, orad por esa ciudad, orad por el país, orad por el lugar donde viváis. Gloria a Dios, aleluya. Para que el Señor obre y tengas paz ahí donde vas a estar, aleluya. Señor, nosotros sabemos que solo la paz está en ti, Dios mío. Ayúdanos a buscar tu rostro, misericordioso Dios. Ayúdanos a buscar esperanza en ti, Altísimo Señor. Gracias, Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso.